La guerra entre Palestina e Israel pareciera no tener final, ¿no? Viene ya de décadas, una disputa territorial indudablemente que se está dando allí, y en la jornada de ayer se vivieron momentos de muchísima zozobra. ¿Por qué? Porque acá estás viendo un bombardeo que partió de Tel Aviv, desde Israel a Gaza, donde derribaba este edificio de 14 pisos. Impresionantes las imágenes realmente. Increíble. Pero era la respuesta a un ataque previo que se había dado desde Gaza justamente por parte del grupo Hamas, que habían disparado ni más ni menos que 130 cohetes, 130 misiles contra Tel Aviv, ¿sí? En la zona que recordemos que donde está y habita el 50% de la población de Israel, para tratar de llevar esta ofensiva adelante cuando se pide en el medio del cese el fuego de organismos internacionales. Dice, basta muchachos, paremos con esta guerra. Ya no es época de guerra realmente, pero la disputa continúa. ¿Por qué? Porque desde Palestina dice, hasta que Israel nos saque todas las tropas que tiene en nuestro territorio, nosotros no pensamos parar con el fuego. Y de hecho, bueno, la noticia había circulado de que puntualmente habían atacado este edificio porque estaba utilizándose las oficinas de varias pisos de este edificio justamente como dirección política del movimiento de Hamás, y ahí apuntaron, ¿no? Y después vino la réplica también. Porque después a la noche veíamos los bombardeos, ¿no? Fue previo. La verdad no. El bombardeo fue previo. No. Y esto fue después también como respuesta porque sí, pero es verdad. Hasta ayer a la noche... El bombardeo ese fue porque primero se había dado un ataque donde habían muerto 2 mujeres israelíes, y esto fue lo que termina provocando después la contraofensiva por parte de Israel, que provoca este derrumbe, edificio que ya había sido desalojado previamente, por eso no hubo que lamentar víctimas. Y hay que marcar que, por ejemplo, lamentablemente hay un mínimo, siempre hay que decir al menos, porque muchas veces se van sumando listas, víctimas a las listas. 9 niños, por lo menos, en Palestina murieron producto del bombardeo de Israel en este caso. Y es una situación que además viene con todo una cuestión generacional, con una tierra que es la que reclaman los palestinos, que fue ocupada en su momento por el Estado de Israel. Es decir, hay toda una situación que además, dependiendo del lugar de la comunidad internacional en el que cada uno se pare, parecen atribuirle solo la responsabilidad en general a los palestinos, cuando en realidad lo que ellos reclaman es que hay parte de sus tierras que fueron ocupadas, y además todo esto recrudeció hace algunos días porque lo que denuncian en Palestina es que hay colonos, judíos que están ocupando territorios de los que hay familias palestinas que fueron expulsadas por el ejército. Yo lo que hablaba es que ayer se veía un argentino que está viviendo en Israel y que estaba justamente tomando contacto con un programa de televisión acá desde Argentina, donde contaba que había justamente anuncios de estos bombardeos en Israel. Él estaba viendo que había alarmas que implicaban de que cada uno de los pobladores tenían que esconderse. Él mostraba que en el edificio donde él estaba tenían subsuelos para poder esconderse con los vecinos, mostraban las imágenes en ese momento. Ahora cuentan que edificios modernos ya en Israel tienen cada uno de sus departamentos habitaciones específicas para poder justamente meterse ahí, que son antibombas. Sí, bueno, pero algo que para nosotros es totalmente extraño, para ellos es totalmente normal. También es como si vas a la zona de Centroamérica, llegando allí un poquito a los Estados Unidos, donde tienen esos lugares que puedes esconderte y resguardarte cuando vienen los tornados y los huracanes, ¿no? Bueno, para ellos esto es como un tornado o un huracán. Lo viven de una forma hasta natural, te diría. Pero bueno, Egipto trata de intervenir, también Qatar, también las Naciones Unidas, para frenar este ataque que se da cruzado. Bien decías vos, Mati, la cantidad de muertos, se habla de 30 víctimas fatales ya en las últimas horas nada más por parte de Palestina, 3 muertos por el lado de Israel. Sí, indudablemente la ofensiva israelí está siendo mucho más agresiva que la de Palestina. El grupo Hamás, como bien decías vos, Jari, recién, anoche, en tan solo minutos nada más, iluminaron todo el cielo de Tel Aviv con 130 misiles en esta tensión que no cesa y que preocupa indudablemente cada vez más. Y hablaban de misiles y justamente de esta naturalidad, entre comillas, porque se naturaliza en muchos casos lo anormal. Vamos a ver una escena que tiene que ver con el mundo del deporte y con esta tensión que se vive en este lugar del mundo, porque se estaba dando un partido de básquet y en la segunda división de Israel, y de repente se escucha la alarma que tiene que ver con la sirena que da cuenta del comienzo del ataque con misiles. Mira, mira. Rápidamente algunos de los jugadores se arrojan directamente al suelo dentro del gimnasio, otros prefieren correr buscando algún lugar en el cual resguardarse, y esto también refleja cómo, más allá de intentar seguir con una vida normal, con un partido que estaba programado, por ejemplo, en este caso, cómo se vive. Esa es
la sirena que suena y que indica justamente que ha comenzado un bombardeo. Y también, por ejemplo, hay un jugador argentino que está allí, Eyal Strachman, que jugó en el instituto, que jugó en River, en el fútbol de Israel, y que contaba que ayer, después de mucho tiempo, escucharon esa sirena y que tuvieron que correr rápidamente del departamento en el que estaban a uno de los centros, uno de los refugios, porque en ese caso el departamento no estaba equipado, como contaba Cari, estos más nuevos que tienen que ver con un propio refugio en cada uno de los edificios. Es decir, son situaciones muy, pero muy delicadas, muy traumáticas y que obviamente hacen que otra vez los ojos del mundo estén en esta zona tan conflictiva. Dificilísimo. ¿Cómo? Digo, de acá a la distancia nosotros lo vemos así y decimos, bueno, qué cosa extraña, ¿no? Para ellos es totalmente normal. Digo, vivir una situación como esta debe ser traumático también, ¿no? Gus, ¿cómo estás? Buen día. Sí, tal cual. Llamó mucho la atención también y hay bastante cortocircuito interno incluso en el gobierno con el tema de las declaraciones del canciller Felipe Solá, te digo, desde el aspecto político, este tema. Porque, bueno, tomó una posición, es nada menos que el canciller, y uno no entiende si fue a título personal. Cuando habla el canciller se supone que representa al país en la comunidad internacional, apoyando, digamos, a Israel, de alguna manera, y diciendo, bueno, a ver, la Franja de Gaza, los palestinos tienen su derecho, esto, el otro. Digo, todo esto generó mucho ruido ¿en qué? Nosotros estamos en plena negociación con el tema de las vacunas con Israel. Y la visita de una delegación de expertos para ver si se puede producir incluso acá ese principio activo de vacunas, etc. Entonces de ahí apoyar en realidad una facción terrorista de Palestina fue realmente complicado, porque digamos, además entra en contradicción con toda la posición que tiene casi el Mercosur, digamos, en esto, porque enseguida Uruguay, Chile, Brasil, bueno, Chile fuera de Mercosur, pero en general todos los países de Latinoamérica, repudiando obviamente los ataques masivos con cohetes de los palestinos.